vamos a comenzar. Hoy vamos a visitar un país y una gente muy interesante, que ya algunos de los que asisten a nuestro podcast ya deben haber visitado incluso, y que es Costa Rica. Y escogimos Costa Rica porque tiene algunas con quien hablar, porque teníamos gente conocida allá, tenemos amigos ahí, y porque tiene algunas características muy especiales, y que eso vamos a ir hablando a lo largo de este podcast. Tenemos con nosotros con quien vamos a conversar, Oscar, mejor. Oscar Sánchez Mesén, mis apellidos. Exactamente, sí. Oscar, estamos aquí para hablar de Costa Rica. En primer lugar, ¿cómo saludan ustedes? Pura vida, ¿no? Pura vida, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por aquí está todo bien, por aquí ya es buenas tardes, son las 4 menos 10. Aquí sería las 9 de la mañana menos 10 minutos. Madrugada, y por ahí oigo ahí atrás, anda tu hijo a jugar a los dinosaurios, dices tú, ¿no? Sí, estaba mi hijo por ahí jugando a los dinosaurios, ahorita está con una niña ahí en el cuarto jugando, entonces ya tiene como entretenerse un ratito, sí. Sí. Nosotros estamos apuntando que estamos pensando que vamos, lo máximo que vamos es 1 hora. ¿Está bien? Y ya es mucho, dice. 50 minutos, 1 hora. Ok. Varias cosas. ¿Cómo es un costarricense o costarricense? Costarricense, ¿cuál es el gentilicio? Bueno, primero que nada voy a presentarme un poquitito personalmente. Bueno, mi nombre es Oscar. Soy profesor de enseñanza media en Costa Rica, acá, en el área de ciencias. Actualmente tengo mis 22 años de ejercer este puesto para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. ¿Cómo es un costarricense? Bueno, aquí en realidad se puede decir que Costa Rica es un país pluricultural y multiétnico. Entonces, es muy variado, esto dependiendo de la zona. Si, por ejemplo, nos ubicamos exactamente en el lugar donde estoy yo ahorita, en la zona Caribe, en el Atlántico, aquí media mucho la población afrocaribeña, que son descendientes africanos que en su periodo, en el siglo XVIII, fueron esclavos, 18, 19, por ahí fueron esclavos traídos de precisamente colonizadores europeos, ya sea ingleses, españoles, inclusive italianos. Esto fue precisamente con lo que se refiere al cónclave bananero, más que todo para ejercer el cultivo del banano y la construcción de la vía ferroviaria que podía transportar los productos del Caribe hacia el puerto. Entonces aquí las personas se caracterizan por ser muy activas, muy dinámicas, tocan mucho calipso. En la zona Caribe pues se usa consumir mucho lo que es el rice and bean, que es arroz, frijoles con leche de coco, mucho chile panameño, se toca mucho reggae. Aparte de eso, pues también aparte de la población afrocaribeña, están los migrantes del norte, que serían nicaragüenses, que también han venido pues a esta zona a trabajar en lo que se refiere al cultivo de piña y al cultivo también de banano, y también migrantes de otras zonas del país que han visto en este lugar del Caribe Limón pues una zona muy productiva para poder en este caso pues tener una fuente de ingresos para sus familias. Aquí, por ejemplo, en esta zona también hay mucha producción de lo que se refiere al ganado para carne, no tanto para leche, sino para carne. Ya en la zona pacífica ya tenemos otro puerto en Punta Arenas. Una pregunta. Y ¿Tú estás cerca de Puerto Limón? sí, yo estoy cerca de Puerto Limón, sí, sí. No, eso para ubicar en el mapa, ¿no? Mentalmente. Perdón. Digo
digo que solo para situarme mentalmente en el mapa. Ok, sería totalmente al este de Costa Rica. Sí, 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 sí. Sí, al este de Costa Rica y al oeste ya sería la zona pacífica, lo que es Punta Arenas y Guanacaste. Sí. Ya en el Pacífico, bueno, primero que nada, también quisiera agregar de que Costa Rica se caracteriza por tener un clima totalmente tropical. Tropical, eh, hay tropical húmedo, que es en la zona donde estoy yo, en la zona Caribe, Limón. Está el tropical seco, que es en la zona de Guanacaste, donde hay árboles caducifolios, que quiere decir que son árboles que van a perder sus hojas en la temporada más seca del año, que generalmente va a ser para noviembre, diciembre, enero, por ahí, ¿verdad? Esa zona es muy turística, por cierto, es bastante turística. Los hoteles más importantes de Costa Rica están en ese punto. Eh, las costumbres ahí, por ejemplo, en Guanacaste, es consumir muchos productos derivados del maíz, qué sé yo, tortillas, rosquillas de queso, vamos a ver, bueno, está el pozol, eh, ¿Pozol qué es? um, realmente es un producto que se utiliza elaborado en base a maíz, creo que le echan por ahí, creo que esta carne incluso. Yo no lo he consumido muy poco, pero en realidad sí, sí ellos lo consumen más en la zona de Guanacaste, porque es una zona que está aquí como a 6 horas en automóvil, un poquito más quizás. Entonces, sí, sí, sí los desconozco un poquito, Más el pozol. 6 horas es por causa del tipo de terreno, ¿no es? De la montaña y Eh, de que no hay exacta, carreteras directas o como encuentras en las otras no, regiones, ¿no es? no lo hay, correcto, sí, no lo hay. Sí, el terreno es bastante quebradizo y muy cambiante lo que son las vías de acceso para la zona de Guanacaste también. Ujú, ujú. Eh, Eso es también Pacífico. en Punta Arenas, Eso es esa es Pacífico, la ¿no? zona del Pacífico. Sí. Esa es la zona del Pacífico. Sí. Y comentando estos dos lugares, precisamente en la época de la conquista, que fue en el 1502, cuando llegaron los españoles a Costa Rica, en una primera etapa, los españoles decidieron llegaron aquí a Limón, a Puerto Limón, el cual pareció una zona muy paradisiaca, muy bonita, en la que ellos vieron muchas riquezas en oro, en plata, e inclusive como muestra, ellos decidieron llevar a algunos indígenas, un par de indígenas, dicen algunos costarricenses secuestrados, ¿verdad? Para España. Eh, ellos en alguna otra manera pues quisieron establecerse en la zona Caribe, pero al ser una zona tan tropical, tan húmeda, desistieron de venir a instalarse acá. ¿Por qué? Porque es una zona donde hay mucho árbol grande, mucha serpiente, jaguar que todavía hay mucho jaguar, cocodrilos, entonces desestimaron la opción de poderse instalar en la zona Caribe. Entonces decidieron entrarse al Pacífico en una segunda etapa, en Punta Arenas y en Guanacaste. En la primera etapa lo que hicieron fue bordear toda la costa pacífica. Y ya en la segunda etapa, ellos ya lograron adentrarse ya a la parte central del país, ¿verdad? Y eh, esta forma quebradiza que tiene un poco Costa Rica en cuanto a lo que es a las cordilleras, porque presentamos dos cordilleras. Una cordillera que se llama la cordillera de Talamanca, que son los cerros más viejos que hay en el país, que son producto de procesos de subducción de la tierra, ¿verdad? Donde las placas tectónicas se meten unas debajo de la otra, ¿verdad? Entonces produce levantamiento de los cerros. Bueno, tenemos toda esa cordillera que mide 150 kilómetros de extensión y son cerros bastante erosionados, muy secos, muy áridos, que generalmente usted lo va a encontrar en la zona pacífica del país. Más luego usted va a encontrar la cordillera volcánica central que mide aproximadamente 80 kilómetros de longitud.
Ahí es donde encontramos los volcanes más importantes del país. Costa Rica tiene más o menos 200 focos de volcanes, sí. Y todos De muy esos bonitos. 200, Yo conocí algunos y sí, muy muy bonito. bonitos, muy bonitos. Claro, hay 20 que son muy pronunciados. De esos 20, hay 6 que son activos. Los más importantes, el más lindo para mí es el volcán Arenal, que está en la zona norte del país, el casi limítrofe con Nicaragua. Es uno de los volcanes que han estado más activos, es uno de los conos más visibles en todo el país e incluso es una de las zonas más turísticas donde usted va a encontrar aguas termales. Qué bueno. Ahí encuentra muchas áreas turísticas con aguas termales Ujú. y ríos muy caudalosos, por cierto. Es una zona bellísima que si algún día vienen a Costa Rica, ojalá puedan visitarla. Ahí es ¿Sabes? totalmente provechoso. Oscar, a mí me hablaron muy bien de Puerto Limón. Y yo no tuve oportunidad de ir porque yo cada vez que fui ahí, las 2 veces que fui a trabajar. Y Sí, esta gente de la universidad, como tú sabes, nos ponen a trabajar de sí, lunes a viernes sin parar. Y entonces, no, o iba sí, antes y volvía después o pasaba el tiempo en la universidad trabajando, ¿no? Ya que estamos sí, aquí, sí. aprovecho a mandar un beso muy grande a Shinia Salmerón, que ella era, Ah, claro. creo que ya está jubilada, si no me equivoco, ¿no? Ya está jubilada Cinia Salmerón, fue mi Sí, profesora de la universidad, correcto. y después esta otra chica que no me acuerdo el nombre, que te estaba por preguntar, Giselle León León, Giselle León, Giselle León. exactamente. También para ella un beso muy Ella es mi grande. amiga, yo hablo con ella, Muy yo bien, converso con ella casi dale un beso continuamente. muy grande porque ella, Sí, yo quería conocer el Pacífico. Ella pegó en su coche sí, y sí, hicimos no sé cuántas horas y fue con nosotros su madre y llegamos al Pacífico y acabamos por es estar correcto. poquísimo tiempo porque era muy lejos, no sé qué. Y después Sí, nunca más volvimos a hablar ni nunca más. Yo creo que porque mudé el teléfono también perdí los contactos. Darle un beso muy grande, un cariño inmenso para ella, que cl- también tengo los mejores claro, recuerdos. sí. Oscar, yo quiero que me hables de ti. ¿Cómo tú llegaste a la universidad? Quiero decir, tus padres tenían educación superior, cómo es que tú, dónde Ay, vivías. Quiero que me hagas sí, una caminada de un costarricense como tú, dicen ustedes, no dicen como vos. Y sí. ¿cómo llegaste a la universidad? ¿Cuál fue tu caminada? ¿Cómo eras cuando eras niño? ¿Dónde vivías? Otra cosa que yo también te conozco por las redes sociales y a ti te gusta mucho la Sí, agricultura. ¿Te gusta mucho la ah, sí, agricultura? Tiene un pedacito de claro, terreno. Los portugueses, por lo menos del norte que conocí, también tienen siempre tienen un pedacito de terreno donde cultivar alguna cosa, esas cosas así. Y tú también tienes eso correcto, Cuéntame de tu vida. claro. ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu caminada escolar? Para tener una idea de la educación costarricense. Mira, en mi caso, me crié en una condición de extrema pobreza. Andábamos descalzos y cuando teníamos un zapato era unas botas de hule y cuando se despedazaban, pues ahí las cortábamos para seguirlas reutilizando. Sí, lograba solventar algunos gastos como compra de cuadernos, de zapatos, de uniforme, recolectando café, que es uno de los productos, aparte del banano, el café es uno de los productos más importantes también de Costa Rica. Y dediqué la mayor parte de mi infancia, el periodo previo a la escuela, durante la escuela y el colegio, recolectando café para poder solventar mis estudios. ¿Y tú vivías cerca de Eh, Puerto Limón? ¿Naciste cerca de Puerto no Limón? vivíamos, no vivíamos en el Valle Central de Costa Rica. Ajá. Tú no eres caribeño. Estamos hablando no, a 2 horas de Puerto Limón, del centro de Limón, perdón, a Sí. 2 horas de Limón. Y fue muy difícil porque, bueno, yo soy descendiente aborigen huetar, costarricense. Mis raíces están en una reserva indígena que se llama Puriscal, perteneciente a San José, Zapatón, y es muy difícil que para un indígena costarricense pueda estudiar, Sí, llegar a la universidad. el acceso. Por eso a mí me parece Sí, y muy interesante tu caminada, justamente por eso, ¿no? De una mucho situación. más difícil,
mucho más difícil todavía en la universidad, porque cuando yo ingresé a la Universidad Nacional de Costa Rica, que fue el área donde usted, bueno, a la universidad donde usted fue a dar los FIPET, resulta ser de que yo recuerdo una vez que estaba sentado debajo de un árbol de pino y yo me decía, yo no tengo dinero para un día más en la universidad, y llevaba apenas una semana sentado en ahí, en la universidad. Yo se lo juro que yo lloraba, yo sufría porque yo quería estudiar, pero no tenía esa oportunidad de poder seguir. Recuerdo que me levanté, me fui al área de departamento de orientación y psicología, pedí ayuda, digamos, emocional, porque yo ya no soportaba más. Y solamente un señor que ahorita no recuerdo su nombre, me dijo, ¿usted tiene beca de universidad? Le dije, no, no tengo beca ni modo para estudiar. Venga, y me pasó a una trabajadora social, y de ahí en adelante me dieron residencia en la universidad, me dieron ayuda socioeconómica y apoyo material para poder seguir continuando, y por bendición de Dios terminé mi diplomado, mi bachillerato, mi licenciatura en esa misma universidad. Y para mí fueron momentos muy difíciles porque quizás tenía que andar con la misma ropa toda una semana, volverla a lavar casi que todos los días para reutilizarla. O quizás vos estudiabas, comprabas fotocopias o comías de ese dinero. Tenías que tomar una decisión. Y para mí la prioridad era estudiar. Entonces con ese mismo dinero sacaba copias, y siempre se habla de un plato típico en las residencias estudiantiles: arroz con atún. Arroz con atún. Porque solo, Creo que también en sí, Portugal. sí, Atún de solo lata. para eso nos alcanzaba el dinero. Sí, sí, y ya, al día de hoy, ya 22 años de ejercer, me quedan 11 años para jubilarme, ya tengo mis 43, muy orgulloso de ser lo que soy y lo que he ejercido en mis centros educativos con mis estudiantes. He logrado comprar un terrenito para sembrar mis productos. Sembramos yuca, sembramos plátano. Mandioca, creo, ¿no? Mandioca también le Es dicen. un tubérculo, es una raíz, perdón. La yuca es Eso. una raíz para producir almidón. Sí, debe ser lo que nos llamamos aquí también ¿Sí? mandioca. Es más, yo tengo una yuca ahí, aquí en la casa guardada. Más, no es Son ¿sabe por bastante, qué? Porque este es un podcast para las sí, personas oír. No adelanta que sí, más es para oír que para ver. sí. Por tanto, por eso es Ah, preferible ok, explicar. per- perfecto, sí, sí, eso está en la tierra. Plátanos, maíz también. Hay un producto que se llama camote, que es otra raíz también que producimos. Creo que es batata Muchas dulce, se llama frutas. batata dulce en Argentina. Ah, exactamente ese mismo. Sí, sí, sí. Oscar, Y sí, 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 sí. sí, No, te estaba por hacer la pregunta, es si desde que tú pasaste por la universidad hasta sí. ahora, la universidad o el gobierno, el Estado, mudó alguna cosa relativamente a sensibilidad para los casos como tú. Hoy las personas de Costa Rica más pobres tienen oportunidad de acceder a un curso universitario, o es también tan difícil como cuando fue contigo. Es más difícil ahorita, digamos, para las zonas poblacionales indígenas, que son las que yo rescato, aquí en la zona Limón, Talamanca, Sí. porque algunas veces los estudiantes no pueden pagar algún curso y el profesor lo despoja de su aula porque no pudo pagar, y simplemente usted le dice, usted no tiene derecho a estar aquí porque usted no ha pagado. Quizás son personas que han viajado 4 o 5 horas a pie para poder accesar y económicamente no pueden pagarlo. Entonces, es una de las cosas que tal vez ahorita lastima o golpea mucho la educación superior costarricense. No está resuelto, continúa esta misma situación, porque yo tenía entendido que en Costa Rica había alguna atención, dedicación a la educación. Sí la hay, pero para, Más sí, que los países limítrofes, ¿no es? Lo que yo tengo entendido. sí, Porque si tú ves, por sí, ejemplo, sí la hay, pero sí, uh-huh. sí, 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 sí,
Sí, Sí, falta más para las zonas más alejadas del país. sí, O sea, sí, ahorita encontramos muchos jóvenes que verdaderamente si no tienen una beca no tienen cómo estudiar y tienen que depender del campo. Y las posibilidades en el campo son también muy limitadas para poder tener un beneficio económico y poder surgir también en la sociedad. sí, sí. Eso es Sí, lamentable. Eso es lamentable, más a veces también depende mucho de la economía. Lo que yo tengo entendido es, según los números que, no necesariamente últimamente, más algún tiempo que vi, Costa Rica tiene muy buenos números en cuanto a nivel de educación, ¿no? Comparativamente a los países limítrofes, concretamente. Eso sí es correcto. Eso sí es correcto. En relación a los países de Centroamérica, pues el nivel de formación que tiene el costarricense es bastante superior. Y realmente sí hay apoyos socioeconómicos, pero digamos no es tal para esas zonas más alejadas que yo les comentaba a ustedes. Sí, Oye, una cosa que a mí siempre me llamó la atención y me gustó sí, mucho es saber que es uno de los pocos países del mundo que un día, y ese un día fue hace bastante tiempo, si no, no me equivoco, 1947, tomaron una decisión súper fundamental, importantísima, que acabar con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viven ustedes esa cuestión de no tener ejército? O sea, dicho de otra manera, no gastar dinero en armas. Eh, sí, claro, yo me acuerdo de ese gobierno. No estaba vivo todavía, pero sí recuerdo haber leído mucho material sobre eso. José Figueres Ferrer, que fue el presidente quien abolió el ejército costarricense. Bueno, ha sido muy positivo porque verdaderamente ese dinero, en vez de invertirse precisamente en Fuerzas Armadas, pues ha sido invertido pues en la educación costarricense. Muy lamentable que sí han surgido gobiernos posteriores a este gobierno donde realmente pues los dineros han sido malversados a otros fines precisamente y no tan enfocados en la educación costarricense. Tal es el caso de la corrupción, ¿verdad? Pues, Eh, Son cosas, bueno, que han golpeado mucho a los países centroamericanos y Costa Rica no está excluido del todo, uh-huh. porque todavía vos encontrás escuelas en Costa Rica que están en una condición bastante deprimente, o sea, las condiciones no son aptas del todo, ¿verdad? Pero ha sido muy positivo también. Una de las cosas, antes de tocar otro punto por ahí, que me ha llamado la atención es la seguridad ciudadana también, ¿verdad? O sea, está bien no tener ejército, eh, pero de antemano las fuerzas policiales costarricenses y la seguridad ciudadana ha desmejorado muchísimo. En realidad, tanto, sí, de la zona sur del continente, ya hablamos de Colombia, inclusive, bueno, Salvador ya no, ¿verdad? Pero más que todo Colombia, eh, han provenido muchos grupos narcos que realmente han lastimado la sociedad costarricense. Aquí hay mucha guerrilla entre grupos narcos por territorios, por disputa de territorios, en este caso para la venta. Y Costa Rica realmente sí se ha convertido entre uno de los puntos negros en un comodín para guardar ese tipo de sustancias ilícitas que generalmente son exportadas a Europa Pues, y también al norte del continente. sí, Sí, fundamentalmente, posiblemente como vía de pasaje, ¿no? Como sí, pasaje. exactamente. Sí, sí. Sí. Oye, una cosa que, ¿cómo ustedes reaccionaron al premio Nobel de la Paz? ¿Te acuerdas? Ese sí, ya naciste y te acuerdas. Oscar Arias Sánchez, claro. Mira, los costarricenses no guardamos tal vez un cariño nato a este señor Oscar Arias Sánchez. Realmente, para el año 86 había un conflicto bastante fuerte con respecto a lo que fueron las Fuerzas Armadas en Centroamérica. Hablamos de
Guatemala, de Nicaragua, inclusive El Salvador, y por ahí don Oscar Arias pues sí redactó un documento en el cual hablaba de la importancia de la paz en Centroamérica, el cual le fue válido para un premio Nobel de la Paz. Realmente los costarricenses no le dimos tanta importancia porque inclusive hasta el mismo expresidente, don Oscar Arias, pues permitió el sobrevuelo de Fuerzas Armadas en territorio costarricense por parte del ejército de Nicaragua. Eh, Mira, políticamente las cosas sí han estado un poquito inestables, ¿verdad? Pero en algún momento Costa Rica sí fue calificado como uno de los países más felices del mundo, ¿verdad? Porque sí gozamos de una economía bastante importante también, ¿verdad? Y sí, estable, correctamente, sí, estable, sí, sí. Y principalmente en comparación más una vez con los países limítrofes, ¿no? Limítrofes. A mí siempre me causa cosquillas, digamos, cuando hablan mal de Cuba y olvidan totalmente a una Honduras, Guatemala, El Salvador, incluso Nicaragua, por ejemplo, que para mí son semejantes en alguna forma, más las críticas van solo para Cuba. Y yo veo, tú sabes también, por ejemplo, las caravanas o como le llaman ustedes, de personas que salen de algunos de estos países que quieren llegar a Estados Unidos porque no tienen condiciones económicas, porque la distribución de riqueza en esos países es pésima. Y por otro lado, lo que siento, y tú vas a decir mejor que yo, es que hay menos, comparativamente a esos países, menos emigración costarricense para otros países, ¿no? Porque en estos países, de que te digo, Guatemala, Honduras, Salvador, salen muchísima gente para afuera porque no tienen perspectiva de ningún tipo en sus propios países, ¿no? Sí, de eso quiero comentarles. Aquí hay un cruce que se llama el cruce del Darién, que es en Panamá, Sí. para llegar aquí a Puerto Limón. Poner la cámara un poquito más para abajo que se te vea mejor la cámara. Sí. Aunque esto va a ser Sí. eso, ahí está. Preferentemente de audio más. Ahí está. Sí. El cruce del Darién. Es una zona de migración, ¿verdad? Que sale aquí a Puerto Limón. Mueren muchos niños, jóvenes, adultos, muchos son asesinados en ese recorrido, son chantajeados económicamente, hay muchas enfermedades, pero son migrantes generalmente de origen caribeño y de Venezuela también, ¿verdad? Que estaban buscando cómo migrar hacia Estados Unidos. Costa Rica puede decirse que tiene ese privilegio, ¿verdad? De gozar una economía más estable que el resto de los países de Centroamérica, inclusive de Nicaragua. De Nicaragua, muchos prefieren migrar a Costa Rica para poder tener una fuente de ingreso, un trabajo un poquito más estable y poder sobrevivir aquí y así enviar dinero también a sus familiares allá a Nicaragua. Entonces, casi que Costa Rica se ha convertido en una segunda Estados Unidos también, ¿verdad? Que le ha servido, sí, que le ha servido a muchas familias para poder tener un poco más de ingreso allá en su país. El ejército realmente ha sido una situación bastante inquisidora, impositor. Bueno, este señor Daniel Ortega con la población nicaragüense, inclusive se habla de muchos presos políticos que en Costa Rica eso sí no existe, ¿verdad? Hay una libre expresión, ¿verdad? De ideas acá y que actualmente pues nadie nos va a meter preso por esto, ¿verdad? Sí recuerdo muy bien un poquito la política de Cuba del año 2009 cuando yo fui, que estaba todavía don Fidel Castro y don Raúl Castro, ¿verdad? Ejerciendo ese poder allá en Cuba, pero yo creo que en ese momento, en el momento que yo fui, tal vez sí la pasé muy bien, un poquillo difícil en el aeropuerto también, ¿verdad? Para poder entrar, pero por el resto, pues estuvo bastante bonito. Sí. Oye, una pregunta más. Sí. Fui a una excursión, no me acuerdo si fue la primera o segunda vez, fui a una excursión
por un río, ya no me acuerdo cuál, y de pronto el guía o alguno dice un quetzal, un quetzal, un quetzal. Y mi Ah, pregunta sí. es, ¿el quetzal existe? Yo fui un privilegiado en haber visto menos de 30 segundos un quetzal o es muy común. No he tenido el privilegio de poder observar un quetzal, pero en Corcovado, en la zona de Corcovado y Monteverde, ¿Qué es un quetzal para las dos meninas que están conmigo o para el público que está oyendo? ¿Qué es un quetzal? es un, es un ave que es muy colorida. Ellos se alimentan de una fruta que se llama aguacate, pero es un aguacatito chiquitito, muy diminuto, que si acaso tiene como 1 centímetro de tamaño. El aguacatito es la fruta en la cual se alimenta. Es de color verde, tiene una cola bastante larga, tiene color rojo, vive en zonas muy frías de Costa Rica. Se llama tropical muy húmedo. Tropical, la zona tropical muy húmeda. Son las zonas altas del país. Es muy lindo y es el ave nacional de Guatemala. ¿Y es el Sí. nombre de un dinero de un país? ¿De cuál? ¿En qué país hay que? Sí, de Guatemala. Ah, Guatemala también. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Sí, se utiliza la moneda de Guatemala. En Costa Rica no, pero sí es muy típico de la zona, digamos, centroamericana, Ah, de la zona más fría de Centroamérica. Sí, correcto. muy bien. Sí lo hay. Aquí en el Caribe no hay, no existe acá. Quetzal. Sí, En otras partes, sí. En otras partes sí, de Costa Rica. Ok, ok. O sea, una sí, cosa. sí, correcto. Quiero que me cuentes alguna cosa. Sí, Yo tenía entendido que los servicios públicos en general, agua, luz, no sé si creo que teléfono también, eran estatales. Cuando yo estuve ahí hace 10 años o más, ya no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Sabes por qué esta cuestión es muy importante para muchos que levantan este problema de entregar servicios públicos fundamentales a empresas privadas con criterios de lucro y no con criterios de servicio, ¿no? ¿Cómo es los servicios públicos? También me llamó la atención porque yo cuando estaba ahí me pareció el teléfono súper barato, de tal manera que en el hotel me dejaron hablar gratuitamente en esa altura y esa altura se pagaba en todos lados, ¿no? ¿Cómo es los servicios públicos? El agua, la luz, el teléfono, ¿cómo es? son del Estado, correcto. Aquí lo maneja, por ejemplo, lo que es la parte de electricidad y la telecomunicación. El Instituto Costarricense de Electricidad es la que conduce todo eso. Uno paga de acuerdo al consumo mensual, el servicio. En el caso del agua, el agua es muy potable acá en la zona, excepto en las zonas donde se trabaja mucho lo que son las piñeras y las bananeras, pero lo maneja el acueductos y alcantarillados de Costa Rica. Igual esto va por consumo. ¿Verdad? La educación, bueno, inclusive desde el año 1886 se habla de que también perteneció a ser parte del Estado, porque antes pertenecía a lo que era la iglesia, ¿verdad? Pero estos servicios en realidad sí son públicos. O sea, Muy poco se maneja de manera privada y otros muy pocos casos, ya los que viven en zonas muy alejadas tienen su propio servicio, que pueden tomar agua de, qué sé yo, de un pozo o que pueden tomar agua de un río, ¿verdad? Entonces, por cuenta propia, pues llevan esos servicios a las casas y en caso de la electricidad, pues utilizan algún motor con gasolina para poder generar electricidad en sus hogares o a través también de paneles solares que les sirven también como fuente eléctrica. sí. Más en general, los servicios públicos, eso me parece interesante, es del Estado, ¿no? Oye, Sí, sí, volvemos un poquito atrás. No sé si quieren preguntar alguna sí, cosa. Más quería volver atrás un poquito sobre, ¿tú estuviste en la escuela obligatoria o la escuela, digamos, 12 años antes de entrar a la universidad? La escuela que es antes, durante 12 años, ¿sí? no le copié mucho. Si la escuela en Costa Rica no es Sí, obligatoria necesariamente, la escuela que tienen que hacer antes de llegar a la universidad dura 12 años. ok. De primero a décimo La, segundo. Yo quiero que me cuentes un poco cómo fue a partir de tus 12 años, 10, 11, 12 años, cómo fue tu escuela.
Me daba mucho susto. Lo que se dura aquí en la secundaria son 5 años, dependiendo la modalidad. Hay mallas curriculares muy variantes, pero la malla académica en la que yo estuve se dura 5 años, muy difícil el primer año. Yo le tenía mucho pavor, mucho miedo a los profesores, sobre todo a los profesores de matemáticas, de español, pues que todavía tenían muchos principios, diría yo, de la vieja escuela, ¿verdad? La vieja escuela fue para los años 1800 cuando realmente la educación y los principios básicos, el respeto y todo eso se imponía a base a castigos. Entonces, todavía existía parte de un poquito, o sea, no, tal vez no nos daban de fajazos y, como en la escuela primaria, que eso sí a nosotros sí nos daban con fajas o nos pegaban con reglas o nos tiraban un borrador o una tiza, entonces daba mucho miedo. Y cuando llegamos a los 12, 13 años, sí todavía tenemos ese miedo porque habían profesores bastante imponentes en su carácter y era una actividad muy meramente academicista, muy memorística, y, pero en realidad sí se aprendía pues bastante, ¿verdad? La dinámica no era tal, ¿verdad? Para el aprendizaje, pero sí era una actividad más que todo pues llevada por el docente en el aula para que el estudiante pues aprendiera de manera memorística. Oye, ¿y la escuela quedaba en el lugar donde tú vivías? ¿Tú vivías en un pueblo pequeño o tenías que cambiar de población para ir a la escuela? No, no, viajaba de mi pueblo muy pequeño a mi colegio, se llama colegio, y se duraba más o menos unos 40 minutos en autobús. Pero dentro de mis posibilidades, ya en los 5 años, sí lo logré, pues abordar muy, muy difícil porque tal vez el nivel era muy para el nivel creemos de la primaria, en este caso la escuela, a nivel de secundaria, era muy, muy difícil, pero sí logré sobrevivir. Imagínate que entramos, vamos a ver, 3 por 7, 240 estudiantes aproximadamente. De esos 240 logramos salir 110 exactamente en la secundaria para entrar a la universidad. Entonces estamos hablando que un 50% de la población estudiantil estaba logrando su objetivo al finalizar los 5 años desde la rama de la malla académica, en este caso de secundaria. También estaba la malla técnica, en ese tiempo estaba la malla técnica donde trabajabas con el área de agronomía, en el colegio tenía peces, ganado, gallinas, cerdos, que sí me gustaba mucho, pero digamos, mi madre por imposición me dijo a mí, usted no va a estudiar en un colegio de esos, usted va a estudiar en un colegio académico, entonces era obligado. Mi mamá no sabe leer ni escribir, mi papá sacó lo que fue la primaria, nada más, ¿verdad? Entonces, fue un poco difícil porque apoyo, digamos, desde ese punto de vista económico, no. Apoyo académico, tampoco. Entonces, el estudiante, yo en mi caso, tuve que ver de qué manera sobrevivía, digamos, a esta parte del estudio, tanto económicamente como a nivel académico. Sí. Está bien, está bien. Oye, ellas Sí, preguntan aquí también cómo sí. evolucionó y cómo está la educación. ¿Qué análisis haces tú de la educación de hoy día ahí? Eh, hemos tenido un pequeño retroceso en los últimos 3, 4 años posterior a la pandemia, eh, porque se trabajaba un sistema educativo en el cual los estudiantes trabajaban desde sus hogares, hacían sus exámenes, sus guías, los respondían en su casa, con el apoyo de internet, de algunos papás que la preparación académica ellos no era muy buena en algunos casos, y del internet pues el copiar y pegar. Entonces no les ha sido muy funcional y han venido con serias falencias o carencias en este caso para entrar a la educación superior, pero
pero poco a poco vamos reordenando esto con el ingreso a las aulas de los profesores y los alumnos, pero sí hemos tenido una ligera decadencia posterior a lo que fue la pandemia. Sí. Oye, y cuanto al servicio de apoyo a la rama de apoyo del Estado con becas o cosas así para la gente más carenciada, estoy hablando de la primaria y el secundario, no de la universidad necesariamente. Sí los hay, pero todavía se requiere más apoyo para esos chicos que están en zonas todavía muchísimo más alejadas. Sí, claro que sí hay becas de transporte, becas de comedor, becas de ayuda socioeconómica. Lamentablemente algunas familias toman provecho también de esto y ven esto más bien como un apoyo económico para otros fines y no necesariamente para lo que es la parte académica, pero sí hay familias que sí le sacan provecho de esto también, ¿verdad? Pero siento que debe ejercerse un poquito más de control porque no es algo equitativo. Realmente se ha visto que hay familias que sí lo necesitan, pero que no se les está dando ese beneficio, pero quizás otros que no lo necesitan, pero sí están gozando de este beneficio. Entonces, por parte de las entidades, sí hace falta un poco más de control. Sí hay beneficios para este tipo de poblaciones, pero sí se requiere un poco más de trabajo laborioso en esto. No sé si quiere preguntar alguna Sí. cosa sobre educación. Puedo preguntar. Sí. Otro aspecto, vamos a saltar un poquito, quería que me comentes alguna cosa relativamente al turismo. ¿Están invadidos? ¿El turismo es bienvenido? ¿Qué tipo de turismo tienen ustedes? Bueno, el turista aquí es total y absolutamente bienvenido. Realmente se le recibe con mucha cordialidad. Es más, aquí en la zona de Limón, exactamente casi cerca donde yo vivo, hay un lugar de desove de tortugas, se llama Tortuguero, una de las zonas de desove de tortuga más importantes que hay a nivel mundial. Aquí desova la tortuga baula, la laúd, que es la más grande a nivel marítimo, y la tortuga verde, la tortuga carey. Realmente la población de extranjeros, de turistas que vienen a visitarnos es bastante elevada. Hay diferentes modalidades de turismo, ¿verdad? Tanto en playa como en montaña, turismo recreativo. Hay algunos, por ejemplo, les gusta mucho lo que es el kayak en los ríos, lo que es el bungee, de aventura, es correcto, sí, ese turismo. Sí, hay mucha diversidad porque Costa Rica es muy rico en esa parte. Imagínate que para Costa Rica representa el 75% de la biodiversidad a nivel centroamericano y a nivel mundial es un 5% de la biodiversidad. Esto por el tipo de relieve que tenemos, la cercanía que tenemos a las dos costas, las elevaciones, los corredores biológicos. A muchos les gusta venir, por ejemplo, a la zona de observar aves, solamente a eso, venir, observar aves y traer sus libros y enfocar y venir a ver cocodrilos y venir a ver jaguares y venir a los zoológicos. Hay muchas reservas también acá, hay alrededor de 13 reservas biológicas también. Hay un parque nacional que es una isla del Coco, que es, ¿cómo se llama? Que está en la UNESCO, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sí, sí. Está bien. No sé, ¿quieren preguntar alguna cosa? No, queremos ir a Costa Rica. Pregunté si querían preguntar alguna cosa y dicen que no quieren ir a Costa Rica. Bien. No, bienvenidos sean las veces que quieran venir a Costa Rica. Realmente el trato del costarricense es una persona humilde, sencilla, muy benevolente, muy servicial.
muy atento. Costarricense atiende muy bien al turista. En realidad, aquí siempre les apreciamos con mucho cariño. Como todo en el país, siempre hay personas, ¿verdad?, que quieren, pues, sacar provecho de esto, ¿verdad? Y tal vez a querer hacer algún daño, pero en buenas manos yo creo que el turista aquí en Costa Rica sale muy satisfecho. Es más Sí, interesante porque en San José, por ejemplo, San José es la capital, eh, sí, las personas o en el hotel cuando preguntaba esas cosas, nunca sí. me pusieron miedo para decirme que esto es muy peligroso, nada de eso. Yo andaba a la No, noche y no tuve grandes problemas. Y en otros lugares no puedo salir a la noche. Y ahí alejarme un poco del hotel, ¿no? Y sí, no sí. sentí gran dificultad. Es relativamente pacífico, siempre puede haber, también no es uno andar a ofrecer salir para ser víctima de robo, de cualquier cosa, más tomar precauciones mínimas y me pareció muy tranquilo, ¿no? Muy sosegado, me parece eso. Muy E interesante. incluso en videos he visto turistas, inclusive de Colombia, que se han entrado a la zona, lo que llaman zona roja en Costa Rica, ¿verdad? Que es la zona, una de las zonas más peligrosas, la zona más peligrosa de San José. Han viajado 9, 10 de la noche, 2 de la noche, donde están las personas en situación de indigencia en las calles, y no les hacen daño. Tal vez te piden un refresco, una comida o algo así por el estilo, pero hacerte daño Ujú. no, en realidad no. Por tanto, Sí, Costa Rica se recomienda. sí, claro, por supuesto. Ujú. Sí, Tomamos nota y sí. cuando vamos allí compartimos un café o un vino. Oh, un vino, sí, un café. Aquí nos encanta. Sí. Vale. Claro, cerveza también. Aquí tomamos cerveza. Muy Sí, bien, muy bien. Por el calor, por el sí. calor. Más a mí, yo traje café de ahí, también me gustaba muchísimo el café de ahí. Siempre que voy a Sí, el algún café es lugar muy de rico café, acá. siempre traigo café, ¿no? También soy muy cafetero. Ah, Pedro, ¿usted comió gallo pinto en Costa Rica? Yo creo que sí, que es obligatorio, si no me equivoco. Gallo Sí, sí. pinto es feijão y arroz. ¿Cómo dicen ustedes? Arroz y Frijoles, frijoles. frijoles, Sí. frijoles. A mí lo que me llama la Eh, atención y que yo no puedo hacer es comer gallo pinto en el desayuno. Y yo vi en el hotel comer gallo pinto en el desayuno. sí, Yo no eso es puedo. el desayuno nuestro. Para mí es ahora no. Al mediodía sí o a la noche sí, pero en el desayuno Sí, y en cualquiera de los hoteles donde estaba, otros centroamericanos les gustaba comer arroz a la mañana o sí, frijoles o como dicen aquí se dice feijão. No es conmigo, me cuesta mucho eso. De resto, la sí. comida es muy buena. Es una comida muy pesada en la mañana, pero gallo pinto es arroz, frijoles, le echas carne en salsa o incluso embutidos, natilla, huevo, Sí. queso, plátano frito. Es bastante pesado para hacer en la mañana, No, pero mejor a la así lo mañana que... porque tiene todo el día para desgastar. Eso Sí, no hay problema. sí, Más todavía si vas a trabajar a la universidad, porque en la universidad se trabaja y mucho. sí, bastante. Claro, no, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, Oye, sí. Oscar, mandé para ti unas preguntas. Tenemos una sección, la última parte de Sí, sí, de claro. este episodio, que se llama Calzón Ajá, Quitado, donde te ajá. habíamos formulado algunas preguntas. Debes haber visto, escoges una, dos, tres, la que te parezca, comentas, respondes. Bueno, la primera dice, ¿cuándo fue la última vez ¿Cómo que dice? te emborrachaste? Sí, ¿Cuándo fue la primera? ¿Cuándo fue la última vez que te sí, emborrachaste? la última. La primera no te No, por acuerdas. Dios, eh, sí. No, eso fue inclusive una travesura en la universidad, la primera, porque en esa etapa de juventud, que ya cerramos el año del curso lectivo y que vamos por una botellita por ahí, traen guaro.
cacique, que se llama por acá, un guaro que sabe más que todo pues alcohol y Sí, traen alguna comida y no es se emborrachan con vino, no se embebedan con vino. un ¿Cómo se llama la bebida? cacique. No, no, esa es la marca, más la bebida es guaro, dices tú. Es guaro, sí, Guaro. sí, 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 ¿Y sí, sí, es a base de qué? es guaro. Es extracto de caña, Ah, destilado nada más. y el alcohol, ¿qué grado alcohólico? Híjole, eh, 40. ese estaba, generalmente están a 40 grados. Recomiéndese para jóvenes universitarios. Vea, fue algo increíble. A las 2 de la mañana sentí que la cama se movía, que giraba, Eso puede ser. sentía Eso puede ser con el índice ese de terremotos y de ardor. sismo que hay en Costa Rica. Oh, sí, los temblores, vea, te lo juro. Eh, sí, Costa Rica es muy sísmico, por cierto, también. Bueno, ya ha frenado mucho, ya tiene años de que ya no hay tanto terremoto ni temblor. Solo tiembla con cacique. Y ahora solo con cacique, pero esa vez yo sentía que las orejas me ardían, me mareaba, me levanté, me fui corriendo por los pasillos para ir al baño, no soporté en medio pasillo y tuve que vomitar. En el camino. Ahí en el pleno camino no me dio tiempo otro día a levantarme a limpiar, a recoger y no, digo yo, no vuelve a suceder, pero ya sucedió varias veces porque como unas 5 veces más. La última fue el año pasado, eh, sí, con unas amistades por aquí cerca porque estaba medio despechado porque por ahí había terminado la relación con la mamá de mi hijo, Sí. me sentía triste, me sentía agobiado, decía yo, pues quiero... Es un buen argumento. Sí, exactamente, entonces quería como desahogarme un poquito, me compré una pachita, aquí le llaman pachita, ¿verdad? Al trago, ¿verdad? Una botellita pequeñita. Sí. Me compré una pachita, me la tomé, me sentí muy bien, no me sentía mareado, sentí más ganas de tomar, mandé a comprar más. Y en el primer trago que me tomé de la otra, se me volvieron los ojos en blanco, me descompensé, me desmayé, me pusieron alcohol en la frente, un gel en la frente, perdón, me fueron a acostar a la cama hasta el otro día. Dramático, Me puse, dramático. Demasiado dramático. Más ese no era por causa de la bebida, ese era por causa de la relación. sí, es culpa de la relación, ¿verdad? Y entonces ya, no, me sirvió porque ya me desahogué, ya olvidé, ya todo terminó por ahí. Es un tratamiento, una estrategia recomendada, entonces. Está bien, está bien. Sí, Pronto, no, estaba por preguntar si escogías alguna de estas otras cosas, alguno que quieras comentar, no es necesario, más si alguno de estas preguntas que quieras que te parezca, cualquiera de sí, ellas, o vamos acabando. la, la número 7 me llamó la atención porque estaba yo en la universidad casi terminando. Decimos para las personas que están oyendo, la número 7 es, ¿cuál fue el lugar más insólito donde robaste o te robaron un beso? Y eso no Ah, prescribe. sí, sí, sí. Sí, el beso en la universidad. Recuerdo esa vez que estaba la profesora Cinia Salmerón impartiéndonos un curso y de repente le pido a la profesora permiso para poder ir al baño. Recuerdo que me fui, salí del baño y en la plena puerta del baño me encuentro una compañera de pie y le vuelvo a ver a la cara y le digo, Jensi, ¿qué hace usted aquí? Me dice, quiero hablar con usted. ¿Usted quiere hablar conmigo? Me dice, sí. Le digo, sí, pero vamos a otro lugar. Ok, vamos detrás del aula. Y fui detrás del aula y digo yo, qué quieres decirme? Quiero un beso tuyo, un beso mío. Y solamente le volví a ver a la cara y le dije, me dice, cierre los ojos, cerré los ojos y recuerdo ese beso, un beso eterno, ¿verdad? Y de repente, sí, abro los ojos y me vuelve a decir y me dice, ¿qué pasó? Le digo yo, nada, ¿cómo se siente? Bien, ¿qué quiere decirme? Dame otro beso. Sí, Muy lindo. sí, sí, Ella era caribeña. sí. Era
era caribeña. No, era capitaleña. Está bien. Sí, Muy bonito. pero es un recuerdo bonito porque ella ya murió. Ay, no me digas, no me digas. Sí, en un accidente de tránsito, ella ya cuando tenía 33 años chocó contra una camioneta acá en carretera al Caribe, por cierto, venía a una actividad cerca donde yo vivo y chocó de frente contra una camioneta y murió. Pero fue un recuerdo bonito, no porque ella haya muerto, pero realmente cuando yo lo viví fue uno de los momentos más bonitos de mi vida y lo disfruté muchísimo. Y claro, me causó mucho dolor cuando ya ella pues falleció en ese accidente que la fui a ver, por cierto, después sí, sí, Está bien. sí. Oscar, muchísimo obrigado, me gustó inmenso hablar contigo. Me gustó mucho estos relatos de experiencias, cualquiera de las dos, cada una mejor. Me Sí, gustó inmenso hacer un paseo por Costa Rica de tu mano o de tu voz. Me pareció, sí. tú vendes muy bien el país, tú vendes muy bien al país. Y A mí me encanta mi país, yo lo disfruto muchísimo y yo tengo años de estar leyendo, estudiando, conociendo, escuchando, visitando. Yo te digo, necesito conocer mucho mi país para darlo a conocer a los demás, por supuesto, y a mis alumnos también. Sí, y yo ya estuve 2 veces ahí, más ahora sabes que estoy jubilado, por lo tanto tengo más sí, libertad y me gustaba volver. El año pasado fui a Panamá porque quería conocer Panamá. Estuve ahí cerca, sí, más quiero volver ahí porque sí. a mí Costa Rica me gusta inmenso. Y volvemos. Y aquí mis dos compañeros también ya están diciendo que quieren Ah, repetir sí. no, ir a pasar por la experiencia de conocer Costa Rica. Y vamos a tomar un café contigo y unas cervecitas. Y robarle un beso. Oh, sí, Y robar un beso, dice. sí, sí. Qué lindo. Es verdad. No, pues cuando se decidan venir a Costa Rica, aquí van a ser cordialmente bienvenidos a mi país y exclusivamente a la provincia donde yo vivo. Son 7 provincias. Bueno, aquí está la número 7, en este caso, pues Limón. Los llevaré a viajar a Tortuguero, van a viajar en lancha, van a conocer mucha biodiversidad. Si hay que ver peso de tortugas, si van a comer comida caribeña, aquí la hay también, y comida típica costarricense. Y lugar para El hospedar. arroz con atún. Menos el arroz con atún. No, ya no, ya no. No, no, no. Sí, Está bien, está bien. sí, sí. Y para hospedaje, por supuesto, aquí van a encontrar lugar de hospedaje. Pues, sabes que yo tengo una experiencia muy interesante. La primera vez que fui, quedé en Heredia, Sí, me parece que es Heredia, que queda al lado. ajá, Adrián. Y ahí me alojé en un hotelito que tiene un nombre tan Sí, poético, tan lindo, se llama Hojarasca. hojarasca. Hojarascas, hojarascas. Me pareció tan interesante. Y después me encontré con gente tan interesante por dentro. Yo me acuerdo que se me partió una botella de vino de Porto en la valija y yo me di cuenta, Sí, apenas agarré la valija porque el vino de Porto huele muy bien. En el aeropuerto ya me di cuenta. Tuve que poner a lavar todas mis ropas en el hotel. no. Esta gente se portó excelentemente conmigo. No me llevaron dinero por lavarme la ropa. Y el nombre me parece tan, no sé cómo traducir en español, en portugués, hojarasca, ven de follas, follarada, sería La, follas, no sé cómo sería en sí, portugués, no sé cómo sería en portugués. la hojarasca es, por ejemplo, aquí es cuando los árboles dejan caer todas sus hojas al piso, al suelo, Sí, y se forma esa capa de hojas. sí. Y entonces son muchas hojas, se llaman hojarascas. También tiene el Sí, significado de un escrito, por ejemplo, que no dice nada, o un discurso que dice poco, también es hojarasca, ¿no es? ajá, sí, Metafóricamente, una cosa que eso sí. para encher, para llenar, sin decir nada de contenido. Aquí a 500 metros de mi casa hay un hotel que se llama Salamandra. Les va a encantar si vienen acá y se
hospedan acá. Tienen un mini bosque increíble, muy bellísimo, en un área de 1000 metros cuadrados. Súper bello. Muy bien. De verdad, si vienen acá y se hospedan, les va a súper encantar muchísimo. Se los recomiendo. Limón, eso es Limón. ¿Tú estás cerca del mar? Del mar estamos a 3 horas por pista. Sí, estamos largo todavía, 3, 4 horas más o menos, dependiendo del tránsito. Puerto Limón es en la provincia de Limón, ¿no? Sí, en Puerto Limón es de la provincia y estoy en uno de los cantones de Limón. Sí. Cantones, puede decirse, sí, Sí, que se llama Pocosí. Sí, aquí sería más o menos Freguesías. Sí. Concelho, posiblemente. Sí, Sí. Ese es un sí. vocabulario que utilizan los suizos. Los suizos tienen cantones, ¿no? Cantón. Más pronto, Costa Rica es pionera en estas cosas de la democracia, por tanto, un nombre bien utilizado. Estoy viendo que no se ve nuestra compañera Ana, porque no puse, me parece que yo hice, que no centré pronto. Estas cosas, pecados de iniciante. Oscar, más una vez, Sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adoré esta conversación contigo y espero que se vuelva a repetir. Vamos a encontrar otra razón para volvernos a hablar en este podcast. ¿Está bien? Ay, no, por supuesto, las veces que sea y yo por mí encantado. Nada más me dicen previamente y con mucho gusto nos organizamos, nos hablamos, nos conversamos. Até breve. Hasta breve, dice. Obrigada. Muchas gracias, dice. Muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto.